Hola chicos, buen día, qué gusto saludarles, qué gusto realmente poder llegar a sus hogares nuevamente con una inducción más del área de lengua y literatura, de décimo bachiller en ciencias y letras, tanto en ciencias biológicas, en ciencias y letras, como en bachillerato en décimo en computación. Qué gusto saludarles, espero que todos estén bien en sus casas. Ya culminamos precisamente la segunda unidad y estamos iniciando, esta es la primera inducción de la tercera unidad. El tiempo realmente se está yendo bastante rápido y ya estamos iniciando la tercera unidad de nuestro ciclo escolar. En realidad es un poco atípico todo lo que hemos realizado, pero estamos haciendo los máximos esfuerzos como institución educativa, como docentes, para poder llegar a ustedes y seguir en ese proceso de formación, porque eso es importante tomando en cuenta de que ya entre un par de años, Dios mediante, ustedes empezarán las aulas universitarias y es importante tener una buena base, pero también es importante que ustedes mismos a conciencia, chicos, pues hagan su mejor esfuerzo por hacer de la mejor manera todos estos procesos que estamos realizando, ya para obtener conocimientos no para una prueba, sino que conocimientos que sean bases para su vida futura en las aulas universitarias. Así que bienvenidos, vamos a dar inicio, inauguramos con esta tutoría pues el tercer bimestre o tercera unidad de clases del curso de lengua y literatura. Es un gusto saludarles entonces a todos ustedes en este día. Hoy estamos martes 26 de mayo, ya estamos culminando el mes de mayo. Eh, Vamos a iniciar como siempre pues con una oración dándole gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos da. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decir gracias Señor, gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias por la salud, por la sabiduría, por el entendimiento. Pedimos humildemente que siempre nos proteja, nos cuides, sobre todo en esta situación que estamos viviendo como país y como planeta de esta pandemia. Aleja el temor que a veces hay en nuestros corazones por esta pandemia, Señor. A toda nuestra familia, cúbrela con tu manto sagrado y bendícelo, Señor, y protégelo en cada momento, cada una de nuestras familias. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. También en esta unidad estamos todavía en el mes de mayo, pues nos corresponde también el principio de carácter, que la otra vez hablábamos un poco de ello, ¿verdad? Lo que es el carácter, tener firmezas con lo que uno dice, con lo que uno hace, y eso mismo crea una personalidad en nosotros como seres humanos, ¿ya? Tener credibilidad ante los demás, pero eso va a depender de nuestras propias acciones para con los demás, cómo nos miran ellos. Así que hay que tener carácter, que es un principio muy importante para nosotros como seres humanos. Ya entrando de lleno con nuestra temática, el primer tema que vamos a ver en esta tercera unidad en lengua y literatura, pues son corrientes literarias muy interesantes que llegaron a América, como la mayoría de corrientes que surgieron en Europa y luego pues brincaron el Atlántico y llegaron a América. Y aquí también se le dio continuidad a esas corrientes, pero aquí hay algo interesante porque más adelante vamos a hablar de por qué es interesante esta corriente literaria. Iniciamos con el realismo. El realismo pues nace en Francia a finales del siglo XIX en respuesta al romanticismo. Recordemos que el romanticismo pues era más sentimiento. Los realistas detestaban la falta de verisimilitud, es decir, la falta de coherencia y la falta de hablar cuestiones creíbles, ¿ya? En las obras románticas. Entonces, esa falta no les gustaba a los realistas. Creían que la mejor forma de expresar un sentimiento era por medio de la realidad misma. Así nacen muchos escritores que inician a retratar el entorno en que vivían, ¿ya? Decir las cosas tal y como lo ven. Ahí nace el realismo y quitarle, sacarle un poco el sentimiento, sino que realmente decir lo que es, como es y por qué es así. Ahí van haciendo entonces el realismo y un ejemplo claro se da con la aparición de la revista Realismo, en aquel tiempo, fue en 1856, ahí en Francia, que en uno de sus artículos que fue clave, fue importante, que clarificó esta corriente, podríamos decir, en uno de sus artículos decía, el realismo pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Ahí resume lo que pretendía el realismo en esta época, allá en Francia, cuando
se empieza a crear esta corriente literaria con un grupo de personajes. El realismo sigue desarrollándose, siguen hablándose, narrándose cosas reales, lo que estaba pasando allá en Francia, y no solo en Francia, sino que también en otros países de Europa. Y luego que llega a su etapa final, el realismo se fusiona, porque del realismo, de esas ideas que surgen con el realismo, se matiza y surge el naturalismo. Tienen bastante relación, ¿ya? Solo que la diferencia es que el naturalismo tiene una gran influencia de las ciencias propiamente dichas. Entonces, del realismo nace el naturalismo, que fue fundado el naturalismo por Émile Zola en Francia, también en Francia, porque el realismo nace en Francia y como le da seguimiento, pues también ahí en Francia pues surge el naturalismo. El primer exponente es Émile Zola, ¿ya? Según Zola, la novela era un vínculo para transmitir una imagen del mundo que no siempre era agradable. Entonces ahí vamos otra vez, cambios como un poco de realismo también, decir lo que es. Personajes marginados de la sociedad, prostitutas, adictos, alcohólicos, etcétera. Narrar todo eso real que sucedía, natural. En ese sentido miramos una pequeña comparación entre realismo y naturalismo. Entonces, el realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida en aquella época, que nace de hecho con la Revolución Francesa, que es la burguesía. Hacia esto iba más orientado el realismo. Ambientes elegantes, zonas urbanizadas, industrializadas, ciudades, mano de obra, clase obrera. El ser humano puede cambiar su realidad, no está determinado, dice. Mientras que el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social bastante profunda de la época que se vivía en aquel tiempo en Francia y en otros países de Europa. Es una manifestación de enfermedad social, suciedad y vicio, ambientes miserables, zonas rurales, el campo, lugares marginales. Su entorno social y herencia genética lo determinan como individuo, mantiene su realidad. Mantiene su realidad. Eso es parte importante del naturalismo. Sus tres principales características son, porque todas estas corrientes pues tienen sus características, ¿verdad? En este caso, las tres principales características de esta corriente son que se concentraron en la verosimilitud, lo que hablábamos al principio, predominio de la razón sobre el sentimiento en completa oposición al romanticismo. Lo que intentaron hacer fue manifestar e informar los abusos de la época, sin hacer a un lado la belleza estética y que su capacidad de crítica se acopló a su capacidad de observación. Es decir, criticar todo lo que sucedía en aquella época, pero hacerlo, como estamos en literatura, y literatura la palabra escrita con belleza, hacerla con cierta estética, con cierta belleza, esas críticas que hacían reales de lo que sucedía en la época. Y hicieron a un lado de sus escritos, pues, los sentimientos propiamente dichos. La segunda característica es que tuvo como base filosófica al positivismo, porque además de exaltar la razón, exaltaba principalmente a la ciencia, lo observable, lo que se podía describir y estudiar. Eso era una característica importante de esta corriente literaria. Y la tercera característica muy importante es la denuncia moral a la sociedad burguesa. Esto es bien interesante, ya que este movimiento surge en momentos de crisis de las diferentes ciudades burguesas en Europa, lo que decía hace un momento. Un ejemplo claro es la obra de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esta es una obra bien interesante porque aporta una polémica crítica al tema de las apariencias en las sociedades burguesas. Esta crítica habla sobre cómo las apariencias engañan, como dice el título coloquial, ¿verdad? Que preferían guardar una imagen, aunque internamente en sus casas, en su hogar, fuera un desastre todo, pero externamente preferían guardar ciertas características para que la gente dijera que era una familia nítida. Entonces, esta Madame Bovary es una obra que relata todo eso. Fue bien polémico en su época y mucha gente pues
lo criticó, pero era real lo que estaban viendo, lo que estaba pasando. De igual manera, dentro de esta corriente literaria, tiene sus principales representantes. En primer lugar, tenemos a un francés que es considerado el padre del realismo, Honoré de Balzac. Este es considerado el iniciador, uno de los iniciadores del realismo, Honoré de Balzac. También el finlandés Henrik Ibsen, muy importante. Y también el inglés, creador de Oliver Twist y Sherlock Holmes, el inglés Charles Dickens. Muy importante las obras que desarrolló Charles Dickens. Hay un ruso también muy importante de esta corriente, que es Fyodor Dostoyevsky, que escribió varias obras, entre de ellas Crimen y Castigo, una obra magistral que hasta la fecha sigue siendo clásica, muy importante, un crimen, y cómo ese crimen a la postre, la conciencia del criminal no lo deja en paz, al punto que mejor se va a entregar. Entonces aquí relata una cuestión psicológica, emocional muy importante también. Ahora, acá en Hispanoamérica es bien interesante también, porque aquí también se dio todo este proceso. Entre los representantes hispanoamericanos de esta corriente literaria podemos mencionar a Ignacio Manuel Altamirano, que era chileno, que escribió la novela El Zarco. Roberto Pairó, argentino, escribió Pago Chico. Tomás Carrasquilla, que era colombiano, escribió Frutos de mi tierra. También en Estados Unidos destacaron Mark Twain. Mark Twain con la obra de Las aventuras de Tom Sawyer, una historia muy importante. Este libro de Mark Twain ha llegado se han hecho películas, caricaturas de un niño que relata las peripecias de un niño para sobrevivir, cómo se las ingenia para poder sobrevivir en las orillas del río Mississippi, en Gringolandia, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, es bien interesante cómo lo relata Mark Twain, estas aventuras de Tom Sawyer, y Huckleberry Finn también es otra de las historias, que es complemento. Entonces, el realismo, un resumen así general de todo ello, todos los cambios sociales que se vivían a mediados del siglo XX en Europa, burguesía, aumento de población urbana, reconocimiento del proletariado, la pobreza, la industrialización, el desempleo, etcétera, todo esto tuvo que ver para que eso surgiera. Necesitaban de una literatura que profundizara la realidad y sus complejas problemáticas. Y eso no lo hacía el romanticismo para nada, ni el costumbrismo. Entonces nace el realismo, porque escriben la realidad sin perder la estética de los textos. Entonces ahí es que nace el realismo. Entonces escribir realmente lo que está pasando. Es como una crítica sin perder la estética de los textos en cuanto a la literatura, ¿verdad? Entonces, esta es parte del realismo. También, dentro de este contenido en el libro, ustedes pueden apreciar, de hecho espero tengan su libro ahí cerca, se llamaba Simbolismo, y también fue muy interesante y también surgió pues en Europa. El simbolismo era una escuela lírico-literaria que nace a finales del siglo XIX. Tenía características muy interesantes como la sugestibilidad, y esto es algo bien interesante porque esta característica le daba importancia no a lo que describían los textos, sino que a lo que sugerían los textos, ya por medio de metáforas, de símiles, por medio de diferentes figuras retóricas, sugería muchas cosas, y a eso era que realmente pues le daba importancia el simbolismo en la sugestibilidad. Dentro también de sus características muy interesantes es que abarcó temas prohibidos por la sociedad, como la homosexualidad, la prostitución, las drogas, el alcoholismo, que en aquel tiempo pues casi nadie hablaba, eran temas tabús. Entonces el simbolismo habló un poco de eso, dio a conocer un poco todo ese proceso de esas temáticas sociales que existían. Dentro de todo este proceso hay también algunos representantes muy interesantes. Entre sus representantes tenemos entonces a Charles de Baudelaire, que escribió Las Flores del Mal. Este personaje es bien interesante porque fue un alcohólico tremendo, al punto que se quedaba tirado los fines de semana en las calles. Él en sus obras retrataba la vida loca que él llevaba muy explícitamente. Y fue bien complicado toda la vida de este personaje, pero es uno de los principales también precursores
de esta corriente literaria. También tenemos a otros dos personajes que son Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. Estos dos personajes se mencionan juntos por algo bien interesante en sus vidas. Por ellos, a este grupo de autores literarios se les llamaron los poetas malditos, por el tipo de literatura que escribían, que era un tipo de literatura tabú en aquel tiempo, pero que no dejaba de ser real. En el caso de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, estos dos, a pesar de la diferencia de edades que tenían, mantuvieron una relación amorosa, es decir, eran homosexuales. Pero fueron grandes escritores de este movimiento. Inclusive el alumno superó al maestro, que el alumno era Arthur y Paul era el maestro, podríamos decir. El alumno superó al maestro en cuanto a calidad estética en sus obras literarias. Tuvieron una relación homosexual, como les digo, a pesar de la diferencia de edades. Y Verlaine apadrina a estos escritores, a este grupo de escritores, y se conocen como los poetas malditos, por la vida que llevaron sin perder su belleza literaria. Luego de unos años de relación, pues terminó esa relación de estos dos personajes y llega el último representante de este grupo de esta corriente literaria, y este es Stéphane Mallarmé. Este movimiento, pues con él finaliza el simbolismo, con Stéphane Mallarmé. Escribió la obra La siesta del fauno. Es el último representante del simbolismo. Muy interesante en aquella época, que era muy conservadora. Estos temas sin duda revolucionaron la forma de ver el mundo en aquellas épocas, y están ahí en un espacio específico, el simbolismo europeo, ¿verdad? Luego de este proceso del simbolismo, pues también tenemos el modernismo, que sigue el correlativo, el modernismo, que fue la primera expresión literaria de origen propiamente americano. Fue una renovación poética de la literatura, de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, utilizando métrica y rima que hasta entonces no se conocían. Se opuso a la estética realista y retomó algunos preceptos del romanticismo. ¿Por qué dice que es origen americano? Pues en realidad el modernismo inicia en Europa, como todos los movimientos, pero el modernismo americano fue importantísimo, y decimos origen porque cuando llega a América esta corriente literaria, los autores latinoamericanos ya no copian lo que copiaban de Europa, sino que ellos realmente escriben sus obras originales, propias del contexto latinoamericano. Por eso se le llama primera expresión literaria de origen americano. Sus obras fueron realmente originales, y ahí es cuando los autores latinoamericanos empiezan a decir y a ver de que realmente hay talento para escribir sin estar copiando a Europa. Y por eso se le llama origen americano a todo este proceso del modernismo. Deja un tanto preocupaciones políticas, como dice, ¿verdad? Y sociales, y se centra en la poesía propiamente dicha. Aparece por primera vez la métrica y la rima en la poesía. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene cada verso, ¿ya? Y la rima es pues la musicalidad que van teniendo los versos cuando se está recitando. Por primera vez aparece métrica y rima en la poesía con el modernismo. Entre las características más importantes tenemos la depuración de las obras. Trataban de ellos de depurar, de ir sacando nuevas obras. Había riqueza temática, evasión, preciosismo, cosmopolitismo, exotismo y novedad métrica. Poesía, cuentos, ensayos y novelas. Esto lo pueden ustedes leer más detenidamente en su libro, ahí en las primeras páginas, ahí está toda esta parte explicado. Tiene dos etapas interesantes, que son el preciosista y el mondonovista. El primero se caracteriza por la evasión de la realidad. En el modernismo, evasión de la realidad porque en Latinoamérica pues estaban ocurriendo diferentes conflictos internos y trataban de evadir realmente lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Había más sentimiento, podríamos decir, pero no se hablaba mucho de realmente lo que estaban viviendo los países latinoamericanos. Y el mononovista determinada por la observación de la realidad.
observaban las realidades, pero realmente no la describían como era. Había dos corrientes, dos etapas distintas. Primero, pues, la etapa donde evadían, y la segunda, pues, la etapa donde de repente se acercaban un poquito más a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no describieron realmente a ciencia cierta lo que ocurría. Eso es la evasión. Entre los principales exponentes podemos mencionar a Manuel González Prada, a José Martí, que por cierto, José Martí es el que escribió ese hermoso poema eh, titulado La Niña de Guatemala, que creo que todos conocemos o lo hemos escuchado, que en teoría hay una leyenda que es una historia real, que José Martí y la hermana del expresidente guatemalteco García Granados, Miguel García Granados, una hermana de él, pues se enamoró de José Martí cuando él estuvo en Guatemala y fue un amor no correspondido y luego esta chica pues dicen que murió de amor, termina el poema, pero en realidad ella falleció de problemas respiratorios que tenían de aquella época. Pero es un hermoso poema igual. José Asunción Silva, Rubén Darío, otro exponente, autor de Azul, José Santos Chocán. Entre los guatemaltecos puedo mencionar a Enrique Gómez Carrillo y a Rafael Arevalo Martínez, entre los guatemaltecos, exponentes de modernismo. Son las corrientes que tenemos en la primera etapa de la tercera unidad, jóvenes. Muy interesantes conocer, diferenciar todo esto. En base a ello, pues van a desarrollar esa primera actividad que la van a entregar el viernes 29 de mayo. Van a hacer un cuadro comparativo de las corrientes literarias, realismo y naturalismo, ¿vieron? Bien así estructurado, con letra clara. Que no se mire esa letra que lo hicieron a la carrera el viernes a las 10 de la mañana, ¿vieron, jóvenes? Por favor, traten de esmerarse. También con sus principales características exponentes, ¿verdad? Personajes. Van a definir en el cuaderno con sus propias palabras qué es el simbolismo y el modernismo. Al menos 8 líneas de cada uno. Luego van a investigar las biografías de estos personajes que aparecen allí. Allí hay modernistas, hay simbolistas, ahí hay también naturalistas, realistas, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Van a por lo menos 10 líneas de cada uno con su ilustración, ¿sí? Principales características, obras literarias y a qué corriente pertenecen. Esto lo van a desarrollar en el transcurso de estos días para este día viernes 29, pues van a entregarlo, por favor, oyeron. Traten, repito, de hacerlo lo mejor que lo puedan hacer. Yo sé que ustedes son pilas cuando se dedican el tiempo, lo hacen bien calidad. Por eso decía el mensaje que está en el MS de que felicito a aquellos que realmente se esmeran por hacer lo mejor que puedan, porque se nota en la calidad de sus trabajos, de sus actividades. Entonces, esmérense, ustedes todos tienen la capacidad, la inteligencia, pero a veces nos falta un poquito de responsabilidad y compromiso en esto. ¿Sí? Échenle ganas. Es un gusto saludarles como siempre, jóvenes. Les deseo realmente que esta pequeña inducción que vimos de una u otra manera haya clarificado todas estas corrientes literarias que tenemos en el área de lengua y literatura y que pues puedan desarrollar de la mejor manera sus actividades, pidiéndole siempre al Creador pues que los bendiga, que los proteja a ustedes, a sus familias allá en casa. Se les extraña bastante, pero Dios mediante dentro de muy poco pues vamos a estar ya en esa interacción docente-estudiante en nuestras aulas. Y mientras tanto, pues tenemos que seguir adelante, esto pronto pasará y volveremos a la normalidad, Dios mediante. Así que un saludo muy grande para todos ustedes, se cuidan mucho y estamos siempre en comunicación. Bendiciones, chicos. Hasta pronto.